William Wilson. Por Edgar Allan Poe. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué decir de la conciencia sombría? ¿Ese espectro en mi camino? Parronida de Chamberline. Permítanme llamarme, por el momento, William Wilson. La hermosa página que ahora tengo ante mí no necesita ser mancillada con mi verdadero apelativo. Esto ya ha sido demasiado objeto para el desprecio, el horror y el odio de mi raza. Hasta las regiones más remotas del globo. ¿No han llevado los vientos indignados su infamia incomparable? Oh, marginado de todos los marginados, el más abandonado. ¿A la tierra no estás muerto para siempre? ¿A sus honores, a sus flores, a sus áureas aspiraciones? Y una nube, densa, lúgubre e ilimitada, ¿no pende eternamente entre tus esperanzas y el cielo? Si pudiera, aquí, o hoy, no encarnaría un registro de mis últimos años de miseria indescriptible y crímenes imperdonables. Esta época, estos últimos años, conllevaron un repentino aumento de la vileza, cuyo origen es el único que me propongo ahora asignar. Los hombres suelen volverse cobardes poco a poco. De mí, en un instante, toda virtud cayó corporalmente como un manto. De una maldad comparativamente trivial pasé, con el paso de un gigante, a algo más que las enormidades de un Elagabalus. ¡Qué casualidad! ¿Cuál fue el evento que provocó que sucediera esta cosa maligna? Tened paciencia mientras lo cuento. La muerte se acerca. Y la sombra que lo precede ha ejercido una influencia suavizadora sobre mi espíritu. Al pasar por el valle oscuro, anhelo la simpatía, casi había dicho, la lástima de mis semejantes. Me gustaría hacerles creer que he sido, en cierta medida, esclavo de circunstancias que escapan al control humano. Me gustaría que buscaran para mí, en los detalles que voy a dar, algún pequeño oasis de fatalidad en medio de un desierto de errores. Quisiera que admitieran, lo que no pueden dejar de permitir. Que, aunque la tentación haya existido alguna vez tan grande, el hombre nunca fue, al menos, tentado así antes. Ciertamente, nunca cayó así. ¿Y es por eso que nunca ha sufrido así? ¿No he estado realmente viviendo en un sueño? ¿Y no estoy muriendo ahora víctima del horror y el misterio de la más salvaje de todas las visiones sublunares? Soy descendiente de una raza cuyo temperamento imaginativo y fácilmente excitable los ha hecho notables en todo momento. Y en mi más tierna infancia, di pruebas de haber heredado plenamente el carácter familiar. A medida que fui avanzando en años se desarrolló con más fuerza, convirtiéndose, por muchas razones, en un motivo de grave inquietud para mis amigos y de un perjuicio positivo para mí. Me volví obstinado, adicto a los caprichos más salvajes, y presa de las pasiones más ingobernables. Mis padres, débiles de espíritu y acosados por enfermedades constitucionales similares a las mías, poco podían hacer para controlar las malas propensiones que me distinguían. Algunos esfuerzos débiles y mal dirigidos resultaron en un completo fracaso por su parte. Y por supuesto, en un triunfo total por parte mía. A partir de entonces mi voz fue una ley doméstica. Y a una edad en la que pocos niños han abandonado sus hilos conductores, me dejaron guiar por mi propia voluntad y me convertí, en todo menos en el nombre, en el dueño de mis propias acciones. Mis primeros recuerdos de una vida escolar están relacionados con una casa isabelina grande y laberíntica, en un pueblo de Inglaterra de aspecto brumoso, donde había una gran cantidad de árboles gigantes y retorcidos, y donde todas las casas eran excesivamente antiguas.
En verdad, aquel venerable casco antiguo era un lugar de ensueño y tranquilizador. En este momento, en la fantasía, siento el refrescante escalofrío de sus avenidas profundamente sombrías. Inhalar la fragancia de sus 1000 arbustos y estremecerse de nuevo con un deleite indefinible. Ante la nota profunda y hueca de la campana de la iglesia, que rompe, cada hora, con un rugido hosco y repentino sobre la quietud de la oscuridad. Atmósfera en la que yacía incrustado y dormido el desgastado campanario gótico. Tal vez me proporcionó todo el placer que ahora puedo experimentar. Detenerme en recuerdos minuciosos de la escuela. Y sus preocupaciones. Inmerso en la miseria como estoy, miseria. ¡Ay! Demasiado real. Se me perdonará que busque alivio, aunque sea leve y temporal. En la debilidad de algunos detalles divagadores. Estos, además, completamente triviales, e incluso ridículos en sí mismos. Asumen, en mi imaginación, una importancia fortuita, en relación con un periodo. Y una localidad en los que, y donde reconozco las primeras amonestaciones ambiguas del destino. Que después me ensombreció tan plenamente. Entonces déjame recordar. La casa, ya he dicho, era vieja e irregular. El terreno era extenso, y un alto y sólido muro de ladrillo. Rematado con un lecho de mortero, y vidrios rotos, rodeaba el conjunto. Esta muralla parecida a una prisión, formaba el límite de nuestro dominio. Más allá solo veíamos 3 veces por semana. Una vez cada sábado por la tarde. Cuando, asistidos por 2 acomodadores, nos permitían dar breves paseos en grupo por algunos de los campos vecinos. Y 2 veces durante el domingo, cuando nos hacían desfilar en el mismo lugar. Manera formal al servicio de la mañana y de la tarde en la única iglesia del pueblo. De esta iglesia era pastor el director de nuestro colegio. Con qué profundo espíritu de asombro y perplejidad solía mirarlo desde nuestro remoto banco en la galería. Mientras, con paso solemne y lento, subía al púlpito. Este reverendo hombre, con un semblante tan recatadamente benigno. Con una túnica tan brillante y tan clericalmente suelta. Con una peluca tan minuciosamente empolvada. Tan rígida y tan amplia. Podría ser él quien, últimamente, con un rostro agrio y con ropas olorosas, administraba, férula en mano, las leyes draconianas de la academia. Oh, gigantesca paradoja, demasiado monstruosa para ser solucionada. En un ángulo del pesado muro se alzaba una puerta aún más pesada. Estaba remachado y tachonado con pernos de hierro. Y rematado con púas de hierro dentadas. Qué impresiones de profundo asombro inspiró. Nunca fue abierto salvo por las 3 egresiones e ingresiones periódicas ya mencionadas. Luego, en cada crujido de sus poderosos goznes, encontrábamos una plenitud de misterio. Un mundo de materia para un comentario solemne, o para una meditación más solemne. El extenso recinto tenía una forma irregular, y tenía muchos huecos espaciosos. De ellos, 3 o 4 de los más grandes constituían el patio de juegos. Estaba nivelado y cubierto de grava fina y dura. Recuerdo bien que no tenía árboles, ni bancos, ni nada parecido en su interior. Por supuesto, estaba en la parte trasera de la casa. Delante había un pequeño parterre, plantado con bojes. Y otros arbustos. Pero a través de esta división sagrada solo pasábamos en raras ocasiones. Como la primera llegada a la escuela o la salida definitiva de allí, o tal vez, cuando un padre o un amigo nos había llamado.
Nosotros, alegremente regresamos a casa para las vacaciones de Navidad o de verano. Pero la casa. ¡Qué edificio tan antiguo y pintoresco! Para mí qué verdadero palacio de encanto. Realmente sus vueltas, y sus subdivisiones incomprensibles no tenían fin. Era difícil, en un momento dado, decir con certeza en cuál de sus 2 pisos se encontraba uno. De cada habitación a otra seguramente se encontrarían 3 o 4 escalones, ya sea en ascenso o en descenso. Entonces las ramas laterales eran innumerables y inconcebibles. Y de tal manera se retraían sobre sí mismas, que nuestras ideas más exactas con respecto a toda la mansión no estaban muy lejos. Diferentes de aquellos con los que reflexionábamos sobre el infinito. Durante los 5 años de mi residencia aquí, nunca pude determinar con precisión en qué localidad remota se encontraba el pequeño apartamento para dormir que me asignaron a mí, y a unos 18 o 20 otros eruditos. El aula era la más grande de la casa, no pude evitar pensar, en el mundo. Era muy larga, estrecha y tristemente baja, con ventanas góticas puntiagudas, y un techo de roble. En un ángulo remoto e inspirador de terror. Había un recinto cuadrado de 8 o 10 pies que comprendía el santuario. Durante horas, de nuestro director, el reverendo Dr. Bransby. Era una estructura sólida, con una puerta maciza, que antes de abrirse, en ausencia del pastor, todos habríamos perecido voluntariamente por el peine fuerte y duro. En otros ángulos había otras 2 cajas similares, mucho menos reverenciadas, por cierto, pero que aún causaban gran asombro. Uno de ellos era el púlpito del ujier clásico, uno de los ingleses y matemáticos. Intercalados por la habitación. Cruzándose y recruzándose en interminable irregularidad. Había innumerables bancos y escritorios, negros, antiguos y desgastados por el tiempo. Apilados desesperadamente con libros muy mañoseados y plagados de letras iniciales. Nombres de cuerpo entero, figuras grotescas y otros esfuerzos multiplicados del cuchillo, hasta el punto de haber perdido por completo lo poco de forma original que podría haber sido su porción en días lejanos. En un extremo de la habitación había un enorme cubo con agua, y en el otro un reloj de estupendas dimensiones. Rodeado por los macizos muros de esta venerable academia. Pasé, aunque sin tedio ni disgusto, los años del tercer lustro de mi vida. El cerebro rebosante de la infancia no necesita ningún mundo externo de incidentes que lo ocupe o lo divierta. Y la aparentemente sombría monotonía de una escuela estaba repleta de una excitación más intensa que la que mi juventud más madura ha obtenido de lujo, o mi plena virilidad del crimen. Sin embargo, debo creer que mi primer desarrollo mental tenía mucho de poco común. Incluso mucho de extravagancia. En la humanidad en general, los acontecimientos de la existencia temprana rara vez dejan en la edad madura una impresión definida. Todo es sombra gris, un recuerdo débil e irregular, una reunión confusa de placeres débiles y dolores fantasmagóricos. Conmigo esto no es así. En la infancia debí sentir con la energía de un hombre lo que ahora encuentro grabado en la memoria. En líneas tan vívidas, tan profundas, y tan duraderas. Como los exergos de las medallas cartaginesas. Sin embargo, desde el punto de vista del mundo. Cuán poco había que recordar. El despertar de la mañana, la llamada a la cama por la noche. Los cannings, las recitaciones. Las medias vacaciones periódicas y los paseos. El patio de juegos, con sus alborotos, sus pasatiempos, sus intrigas. Estos, por una hechicería mental largamente olvidada.
Se convirtieron en un desierto de sensaciones, un mundo de ricos incidentes, un universo de emociones variadas, de la excitación más apasionada y conmovedora. Oh, los buenos tiempos, en este siglo de hierro. Verdad. El ardor, el entusiasmo y la imperiosidad de mi carácter pronto me hicieron un carácter marcado entre mis compañeros de escuela. Y mediante gradaciones lentas pero naturales, me dieron ascendencia sobre todos los no mucho mayores que yo. Una única excepción. Esta excepción se encontró en la persona de un erudito, que, aunque no tenía parentesco, llevaba el mismo cristiano y apellido que yo. Circunstancia, por cierto, poco notable. Porque, a pesar de ser de ascendencia noble, el mío era uno de esos apelativos cotidianos que parecen, por derecho prescriptivo, haber sido, desde tiempos inmemoriales, propiedad común de la mafia. Por lo tanto, en esta narración me he designado como William Wilson, título ficticio no muy diferente del real. Solo mi tocayo, de aquellos que en la fraseología escolar constituían nuestro grupo. Presumían de competir conmigo en los estudios de la clase, en los deportes y las peleas del patio de recreo. Rechazar la creencia implícita en mis afirmaciones y la sumisión a mi voluntad. De hecho, interferir con mis dictados arbitrarios en cualquier aspecto. Si hay en la tierra un despotismo supremo e incondicional, es el despotismo de una mente maestra en la niñez sobre los espíritus menos enérgicos de sus compañeros. La rebelión de Wilson fue para mí una fuente de gran vergüenza. Tanto más cuanto que a pesar de la bravuconería con que en público me esforzaba en tratarlo a él y a sus pretensiones, secretamente sentía que le temía, y no podía dejar de pensar en la igualdad que tan fácilmente mantenía conmigo como una prueba de su verdadera superioridad. Pues no ser vencido me costó una lucha perpetua. Sin embargo, esta superioridad, incluso esta igualdad, en realidad solo fue reconocida por mí. Nuestros asociados, por alguna ceguera inexplicable, parecían ni siquiera sospecharlo. De hecho, su competencia, su resistencia, y especialmente su impertinente y obstinada interferencia con mis propósitos, no fueron más directas que privadas. Parecía desprovisto tanto de la ambición que me impulsaba como de la apasionada energía mental que me permitía sobresalir. Se podría haber supuesto que en su rivalidad lo movía únicamente un deseo caprichoso de frustrarme, asombrarme o mortificarme. Aunque a veces no podía dejar de observar, con un sentimiento de asombro, de humillación y de resentimiento, que mezclaba con sus injurias, sus insultos o sus contradicciones, cierta afectividad de lo más inapropiada, y seguramente más inoportuna. Solo podía concebir que este singular comportamiento surgiera de un consumado engreimiento, que asumía los vulgares aires de patrocinio y protección. Quizás fue este último rasgo en la conducta de Wilson, junto con nuestra identidad de nombre y el mero accidente de haber ingresado a la escuela el mismo día, lo que hizo surgir la noción de que éramos hermanos entre las clases superiores de la academia. Estos no suelen investigar con mucho rigor los asuntos de sus jóvenes. Ya he dicho antes, o debería haber dicho, que Wilson no estaba, en el más remoto grado, relacionado con mi familia. Pero seguramente si hubiésemos sido hermanos habríamos sido gemelos. Porque, después de dejar la casa del Dr. Bransby, me enteré casualmente de que mi tocayo nació el 19 de enero de 1813, y esta es una coincidencia un tanto notable. Porque el día es precisamente el de mi propio nacimiento. Puede parecer extraño que, a pesar de la continua ansiedad que me ocasionaba la rivalidad de Wilson y su intolerable espíritu de contradicción, no pudiera atreverme a odiarlo por completo. Sin duda,
Teníamos casi todos los días una pelea en la que, entregándome públicamente la palma de la victoria, él, de alguna manera, se las arreglaba para hacerme sentir que era él quien la merecía. Sin embargo, un sentimiento de orgullo por mi parte, y una verdadera dignidad por su parte, nos mantuvieron siempre en lo que se llama términos de conversación. Mientras que habían muchos puntos de fuerte simpatía en nuestros temperamentos, que obraban para despertar en mí un sentimiento en el que muestro la posición por sí sola. Tal vez, impedía madurar en amistad. De hecho, es difícil definir, o incluso describir, mis verdaderos sentimientos hacia él. Formaban una mezcla abigarrada y heterogénea. Alguna animosidad petulante, que aún no era odio, alguna estima, más respeto, mucho miedo, con un mundo de inquietante curiosidad. Para el moralista será innecesario decir, además, que Wilson y yo éramos los compañeros más inseparables. Fue sin duda el estado anómalo de las cosas que existía entre nosotros lo que convirtió todos mis ataques contra él. Y fueron muchos, abiertos o encubiertos en el canal de la broma o la broma pesada, causando dolor mientras asumía el aspecto de mera diversión, en lugar de una hostilidad más seria y decidida. Pero mis esfuerzos en este sentido no tuvieron en modo alguno un éxito uniforme, incluso cuando mis planes eran los más ingeniosos. Porque mi tocayo tenía mucho en él, en carácter, de esa austeridad silenciosa y modesta que, si bien disfruta de la intensidad de sus propios chistes, no tiene talón de Aquiles en sí mismo. Y se niega absolutamente a que se rían de él. De hecho, solo pude encontrar un punto vulnerable, y que, debido a una peculiaridad personal, derivada tal vez de una enfermedad constitucional, habría sido salvado por cualquier antagonista menos desquiciado que yo. Mi rival tenía una debilidad en los órganos faucales o guturales, lo que le impedía alzar la voz en cualquier momento por encima de un susurro muy bajo. De este defecto no dejé de aprovechar lo poco que estaba en mi poder. Las represalias en especie de Wilson fueron muchas. Y había una forma de su ingenio práctico que me perturbaba sin medida. Como su sagacidad descubrió por primera vez que una cosa tan insignificante me irritaría es una cuestión que nunca pude resolver. Pero, al descubrirlo, practicaba habitualmente la molestia. Siempre había sentido aversión hacia mi patronímico poco cortesano y su praenomeno muy común, si no plebeyo. Las palabras eran veneno en mis oídos. Y cuando, el día de mi llegada, un segundo William Wilson vino también a la academia, me sentí enojado con él por llevar el nombre y doblemente disgustado con el nombre porque lo llevaba un extraño, que sería la causa de su doble repetición, que estaría constantemente en mi presencia y cuyas preocupaciones, en la rutina ordinaria de los asuntos escolares, inevitablemente, debido a la detestable coincidencia, a menudo se confundían con las mías. El sentimiento de irritación así engendrado se hizo más fuerte a medida que cada circunstancia tendía a mostrar semejanza, moral o física, entre mi rival y yo. Entonces no había descubierto el hecho sorprendente de que teníamos la misma edad. Pero vi que éramos de la misma altura, y percibí que éramos incluso singularmente parecidos en el contorno general de la persona, y en el contorno de los rasgos. A mí también me irritaba el rumor sobre una relación, que se había hecho corriente en los cursos superiores. En una palabra, nada podría perturbarme más seriamente aunque oculté escrupulosamente tal perturbación, que cualquier alusión a una similitud de mente, persona, o condición existente entre nosotros. Pero, en verdad, no tenía ninguna razón para creer que con la excepción de la cuestión de la relación, y en el caso del propio Wilson, esta similitud alguna vez hubiera sido objeto de comentario.
o siquiera observada por nuestros compañeros de escuela. Era evidente que él lo observaba en todos sus aspectos, y con tanta atención como yo. Pero el hecho de que pudiera descubrir en tales circunstancias un campo de molestia tan fructífero solo puede atribuirse, como dije antes, a su más que ordinaria penetración. Su señal, que era perfeccionar una imitación de mí mismo, residía tanto en palabras como en acciones. Y de manera muy admirable desempeñó su papel. Mi vestido era fácil de copiar. Mi modo de andar y mis modales generales fueron adaptados sin dificultad. A pesar de su defecto constitucional, ni siquiera mi voz se le escapó. Mis tonos más fuertes, por supuesto, no fueron intentados, pero la clave era idéntica. Y su singular susurro creció hasta convertirse en el eco del mío. No me atreveré ahora a describir hasta qué punto me atormentaba este exquisito retrato. Pues no podía calificarse justamente de caricatura. Solo me quedaba un consuelo. Aparentemente solo yo notaba la imitación, y solo tenía que soportar las sonrisas cómplices y extrañamente sarcásticas de mi tocayo. Satisfecho de haber producido en mi seno el efecto deseado. Pareció reírse en secreto del dolor que me había infligido, y se mostró característicamente indiferente al aplauso público que el éxito de sus ingeniosos esfuerzos podría haber suscitado tan fácilmente. Que la escuela, de hecho, no sintiera su designio, no percibiera su realización. Y no participara en su burla, fue, durante muchos meses de ansiedad, un enigma que no pude resolver. Quizás la gradación de su copia la hizo no tan fácilmente perceptible. O, más posiblemente, debí mi seguridad al aire maestro del copista, quien, desdeñando la letra que en una pintura es todo lo que los obtusos pueden ver, solo dio todo el espíritu de su original para mi contemplación y disgusto individuales. Ya he hablado más de una vez del repugnante aire de patrocinio que asumía hacia mí, y de su frecuente y oficiosa interferencia en mi voluntad. Esta interferencia a menudo tomaba el carácter descortés de un consejo. Consejo no dado abiertamente, sino insinuado. Lo recibí con una repugnancia que se fue fortaleciendo a medida que crecían los años. Sin embargo, en este día lejano, permítame hacerle la simple justicia de reconocer que no recuerdo ninguna ocasión en la que las sugerencias de mi rival estuvieran del lado de esos errores o locuras tan habituales en su edad inmadura y su aparente inexperiencia. Que su sentido moral, al menos, si no sus talentos generales y su sabiduría mundana, era mucho más agudo que el mío. Y que hoy podría haber sido un hombre mejor. Y por tanto, más feliz, si hubiera rechazado con menos frecuencia los consejos expresados en aquellos susurros significativos. Que entonces odiaba con demasiada cordialidad y despreciaba con demasiada amargura. Así las cosas, al final me inquieté en extremo bajo su desagradable supervisión. Y cada día me molestaba más y más abiertamente lo que consideraba su intolerable arrogancia. Ya he dicho que, en los primeros años de nuestra relación como compañeros de escuela, mis sentimientos hacia él podrían haber madurado fácilmente en amistad. Pero, en los últimos meses de mi residencia en la academia, aunque la intrusión de sus modales ordinarios había disminuido en cierta medida, sin duda, mis sentimientos, en proporción casi similar, participaban en gran medida de un odio positivo. Creo que en una ocasión vio esto, y luego me evitó, o hizo como si me evitara. Fue más o menos en el mismo periodo, si mal no recuerdo, que, en un altercado de violencia con él, en el que más de lo habitual quedó desconcertado. Y habló y actuó con una franqueza de comportamiento bastante ajena a su naturaleza. Yo descubrí,
O creí descubrir, en su acento, su aire, y su apariencia general, algo que al principio me sorprendió, y luego me interesó profundamente. Al traerme a la mente vagas visiones de mi más tierna infancia. Recuerdos salvajes confusos, y atestados de una época. Cuando la memoria misma aún no había nacido. No puedo describir mejor la sensación que me oprimía que diciendo que difícilmente podía deshacerme de la creencia de haber conocido al ser que estaba ante mí. En alguna época muy lejana, en algún punto del pasado incluso infinitamente remoto. La ilusión, sin embargo, se desvaneció rápidamente a medida que surgió. Y lo menciono para nada más que para definir el día de la última conversación que sostuve allí con mi singular tocayo. La enorme y antigua casa, con sus innumerables subdivisiones, tenía varias grandes habitaciones comunicadas entre sí, donde dormía la mayor parte de los estudiantes. Había, sin embargo, como necesariamente debe suceder en un edificio tan mal planeado, muchos pequeños rincones o recovecos en los restos de la estructura. Y estos, gracias al ingenio económico del Dr. Bransby, también los había acondicionado como dormitorios. Aunque, al ser simples armarios, no podían albergar más que a un solo individuo. Uno de estos pequeños apartamentos estaba ocupado por Wilson. Una noche, hacia el final de mi 5º año en la escuela, e inmediatamente después del altercado que acabo de mencionar. Al encontrar a todos dormidos, me levanté de la cama, y con lámpara en mano. Me escabullí por un desierto de estrechos pasillos desde mi propio dormitorio al de mi rival. Llevaba mucho tiempo tramando uno de esos ingeniosos ingenios prácticos a sus expensas, en los que hasta entonces había fracasado tan uniformemente. Ahora mi intención era poner mi plan en práctica. Operación, y resolví hacerle sentir toda la magnitud de la malicia de la que estaba imbuido. Al llegar a su armario, entré sin hacer ruido, dejando la lámpara, con una pantalla encima, en el exterior. Avancé un paso y escuché el sonido de su respiración tranquila. Seguro de que dormía, volví, tomé la luz y con ella me acerqué nuevamente a la cama. Lo rodeaban cortinas cerradas que, siguiendo mi plan, retiré lenta y silenciosamente, cuando los brillantes rayos cayeron vívidamente sobre el durmiente. Y mis ojos, al mismo tiempo, sobre su rostro. Miré y un entumecimiento, un sentimiento helado instantáneamente invadió mi cuerpo. Mi pecho palpitaba, mis rodillas temblaban, todo mi espíritu quedó poseído por un horror sin objeto pero intolerable. Jadeando para respirar, bajé la lámpara aún más cerca de la cara. ¿Eran estos los rasgos de William Wilson? Vi, efectivamente, que eran suyos, pero me estremecí como si tuviera un ataque de fiebre al imaginar que no lo eran. ¿Qué había en ellos para confundirme de esta manera? Miré, mientras mi cerebro daba vueltas con una multitud de pensamientos incoherentes. No era así, seguramente no era así, en la vivacidad de sus horas de vigilia. El mismo nombre. El mismo contorno de persona. El mismo día de llegada a la academia. Y luego su obstinada y absurda imitación de mi modo de andar, de mi voz, de mis costumbres y de mis modales. Estaba, en verdad, dentro de los límites de las posibilidades humanas. ¿Que lo que ahora veía fuera simplemente el resultado de la práctica habitual de esta imitación sarcástica? Asombrado y con un escalofrío, apagué la lámpara, salí silenciosamente de la habitación. Y abandoné, de inmediato, los pasillos de esa antigua academia. Para nunca volver a entrar en ellos. Después de un lapso de algunos meses pasados en casa. En pura ociosidad, encontré un estudiante en Eton.
El breve intervalo había sido suficiente para debilitar mi recuerdo de los acontecimientos en el Dr. Bransby. O, al menos para efectuar un cambio material en la naturaleza de los sentimientos con lo que los recordaba. La verdad, la tragedia del drama ya no existía. Ahora podía encontrar espacio para dudar de la evidencia de mis sentidos. Y rara vez mencionaba el tema excepto con asombro ante el alcance de la credulidad humana. Y una sonrisa ante la vívida fuerza de la imaginación que hereditariamente poseía. Tampoco era probable que esta especie de escepticismo disminuyera por el carácter de la vida que llevaba en Eton. El vórtice de locura irreflexiva en el que me sumergí tan inmediatamente y tan imprudentemente. Arrasó con todo menos la espuma de mis horas pasadas, engulló de inmediato toda impresión sólida o seria. Y dejó en la memoria solo las más mínimas frivolidades de una existencia anterior. No deseo, sin embargo, trazar aquí el curso de mi miserable despilfarro. Un despilfarro que desafiaba las leyes, al tiempo que eludía la vigilancia de la institución. 3 años de locura, transcurridos sin provecho, no habían hecho más que arraigar en mis hábitos de vicio, y aumentaron, en un grado algo inusual, mi estatura corporal. Cuando, después de una semana de disipación desalmada, invité a un pequeño grupo de los más disolutos estudiantes a una juerga secreta a mis habitaciones. Nos reunimos a altas horas de la noche. Porque nuestros libertinajes debían prolongarse fielmente hasta la mañana. El vino corría libremente, y no faltaban otras seducciones. Quizá más peligrosas. De modo que el amanecer gris ya había aparecido débilmente en el este, mientras nuestra delirante extravagancia estaba en su apogeo. Locamente sonrojado por las cartas y la embriaguez, estaba en el acto de insistir en un brindis con blasfemias más que las habituales. Cuando mi atención fue repentinamente desviada por el violento, aunque parcial, abrimiento de la puerta del apartamento. Y por la voz ansiosa de un sirviente de afuera. Dijo que una persona, al parecer con mucha prisa, exigió hablar conmigo en el vestíbulo. Extremadamente entusiasmado con el vino, la interrupción inesperada me deleitó más que me sorprendió. Me tambaleé hacia adelante y unos pocos pasos me llevaron al vestíbulo del edificio. En aquella habitación baja y pequeña no colgaba ninguna lámpara. Y ahora no se admitía ninguna luz, salvo la de la aurora de la luna, sumamente débil que se abría paso por la ventana semicircular. Cuando puse el pie en el umbral, me di cuenta de la figura de un joven de mi altura. Vestido con un vestido matutino blanco de kerseymere, cortado a la manera novedosa del que yo llevaba en ese momento. Esto me lo permitió percibir la tenue luz. Pero no pude distinguir los rasgos de su rostro. Al entrar, se acercó apresuradamente a mí y agarrándome del brazo con un gesto de impaciencia petulante, susurró las palabras. William Wilson. En mi oreja. Quedé perfectamente sobrio en un instante. Había eso en la actitud del extraño, y en el movimiento trémulo de su dedo levantado, mientras lo sostenía entre mis ojos y la luz, lo que me llenó de un asombro absoluto. Pero no fue esto lo que me conmovió tan violentamente. Era el embarazo de una amonestación solemne en una expresión singular, baja y sibilante. Y sobre todo, fue el carácter, el tono, la clave de esas pocas sílabas, simples y familiares pero susurradas, que vinieron con 1000 recuerdos de días pasados, y golpearon mi alma con la conmoción de una batería galvánica. Antes de que pudiera recuperar el uso de mis sentidos. Él ya no estaba. Aunque este acontecimiento no dejó de tener un efecto vivido en mi imaginación desordenada, fue igualmente evanescente y vívido. De hecho, durante algunas semanas me ocupé en serias investigaciones, o me vi envuelto en una nube de especulación morbosa.
No pretendí ocultar de mi percepción la identidad del singular individuo que así interfería perseverantemente en mis asuntos. Y me acosaba con sus insinuados consejos. Pero, ¿quién y qué era ese Wilson? ¿De dónde venía? ¿Y cuáles eran sus propósitos? Sobre ninguno de estos puntos pude estar satisfecho. Simplemente cerciorándome, con respecto a él, de que un repentino accidente en su familia había provocado su expulsión de la academia del Dr. Bransby. La tarde del día en que yo me había fugado. Pero en un breve periodo dejé de pensar en el tema. Toda mi atención estaba absorta en la posibilidad de partir hacia Oxford. Allí fui pronto. La vanidad incalculable de mis padres me proporcionó un equipo y un establecimiento anual, que me permitirían disfrutar a voluntad del lujo que ya tanto amaba mi corazón. Competir en profusión de gastos con los herederos más altivos de los condados más ricos de Gran Bretaña. Excitado por tales aplicaciones al vicio, mi temperamento constitucional estalló con redoblado ardor, y desdeñé incluso las restricciones comunes de la decencia en el loco enamoramiento de mis juergas. Pero sería absurdo detenerme en los detalles de mi extravagancia. Baste decir que entre los derrochadores superé a Herodes. Y que, dando nombre a una multitud de nuevas locuras, no agregué ningún breve apéndice al largo catálogo de vicios entonces habituales en la universidad más disoluta de Europa. Difícilmente podría creerse, sin embargo, que, incluso aquí, hubiera caído tan completamente de la posición de un caballero, como para tratar de familiarizarme con las artes más viles del jugador de profesión. Y habiéndome convertido en un adepto de su despreciable ciencia, para practicarla habitualmente como medio para aumentar mis ya enormes ingresos, a expensas de los débiles mentales entre mis compañeros universitarios. Sin embargo, este era el hecho. Y la enormidad misma de esta ofensa contra todo sentimiento varonil y honorable resultó, sin lugar a dudas, la razón principal, si no la única, de la impunidad con la que se cometió. Quien, de hecho, entre mis asociados más abandonados, no habría preferido cuestionar la evidencia más clara de sus sentidos, antes que sospechar de tales conductas? El alegre, el franco y generoso William Wilson, el plebeyo más noble y liberal de Oxford, él, cuyas locuras dijeron sus parásitos no eran más que las locuras de la juventud, y la fantasía desenfrenada, cuyos errores eran un capricho inimitable, cuyo vicio más oscuro era una extravagancia descuidada y atrevida. Ya llevaba 2 años ocupado con éxito en este camino, cuando llegó a la universidad un joven noble advenedizo, Glendinning. Rico, según decía, como Herodes Ático, y sus riquezas también se adquirían con la misma facilidad. Pronto descubrí que tenía un intelecto débil, y por supuesto, lo señalé como un sujeto apropiado para mi habilidad. Con frecuencia lo hacía jugar, y con el arte habitual del jugador. Me las arreglaba para hacerle ganar sumas considerables, para así enredarlo más eficazmente en mis trampas. Finalmente, cuando mis planes estaban maduros, me encontré con él con la plena intención de que esta reunión fuera definitiva y decisiva. En los aposentos de un plebeyo, el señor Preston, igualmente íntimo de ambos, pero que, para hacerle justicia, no albergaba ni la más remota sospecha de mis designios. Para darle un mejor color a esto, me las arreglé para reunir un grupo de unos 8 o 10. Y tuve mucho cuidado de que la introducción de las cartas pareciera accidental, y se originara en la propuesta de mi propio incauto. Para ser breve sobre un tema vil, no se omitió nada de la baja delicadeza, tan habitual en ocasiones similares. Que es motivo de asombro como alguien todavía se encuentra tan embrutecido como para ser víctima de él.
Habíamos prolongado nuestra sesión hasta bien entrada la noche. Y por fin había logrado realizar la maniobra de convertir a Glendinning en mi único antagonista. El juego también era mi Ecarte favorito. El resto del grupo, interesado en el alcance de nuestro juego, habían abandonado sus propias cartas y estaban de pie a nuestro alrededor como espectadores. El advenedizo, que había sido inducido por mis artificios en la primera parte de la velada a beber profundamente, ahora barajaba, repartía o jugaba, con un nerviosismo salvaje que su intoxicación, pensé, podría en parte, pero no podía darse cuenta total. En muy poco tiempo se había convertido en mi deudor de una gran cantidad. Cuando, después de haber tomado un largo trago de Oporto, hizo exactamente lo que yo esperaba fríamente. Propuso duplicar nuestras ya extravagantes apuestas. Con una bien fingida muestra de desgana, y no hasta que mi repetida negativa lo sedujo con algunas palabras de enojo, que dieron un color de resentimiento a mi conformidad, finalmente obedecí. El resultado, por supuesto, no hizo más que demostrar hasta qué punto la presa estaba en mis redes. En menos de una hora había cuadriplicado su deuda. Hacía algún tiempo que su rostro había ido perdiendo el matiz rosado que le daba el vino. Pero ahora, para mi asombro, percibí que había adquirido una palidez verdaderamente espantosa. Digo para mi asombro. Ante mis ansiosas preguntas, Glendinning había sido presentado como inmensamente rico. Y las sumas que aún había perdido, aunque en sí mismas enormes, no podían, supuse, molestarlo muy seriamente, y mucho menos afectarlo tan violentamente. Que estaba abrumado por el vino que acababa de beber fue la idea que más fácilmente se le presentó. Y más con vistas a la preservación de mi propio carácter ante los ojos de mis asociados. Que por un motivo menos interesado, estaba a punto de insistir, perentoriamente, en la interrupción de la obra. Cuando algunas expresiones a mi lado de entre ellos, la compañía, y una exclamación que evidenciaba absoluta desesperación por parte de Glendinning, me dieron a entender que había provocado su ruina total. En circunstancias que, al convertirlo en objeto de la compasión de todos, deberían haberlo protegido de los malos oficios incluso de un demonio. Es difícil decir cuál podría haber sido ahora mi conducta. La lamentable condición de mi víctima había arrojado sobre todos un aire de embarazosa tristeza. Y durante algunos momentos se mantuvo un profundo silencio, durante el cual no pude evitar sentir un hormigueo en mis mejillas ante las muchas miradas ardientes de desprecio o reproche que me lanzaban los menos abandonados del grupo. Incluso confesaré que por un breve instante, un peso intolerable de ansiedad se alejó de mi pecho. Por la repentina y extraordinaria interrupción que siguió. Las anchas y pesadas puertas plegables del apartamento se abrieron de repente, en toda su extensión, con una impetuosidad vigorosa y precipitada que apagó, como por arte de magia, todas las velas de la habitación. Su luz, al morir, nos permitió percibir que había entrado un extraño, de mi altura y bien envuelto en una capa. La oscuridad, sin embargo, era ahora total. Y solo podíamos sentir que él estaba entre nosotros. Antes de que ninguno de nosotros pudiera recuperarse del extremo asombro en el que esta grosería los había dejado a todos, escuchamos la voz del intruso. Caballeros, dijo, en un susurro bajo, claro e inolvidable que estremeció hasta la médula de mis huesos. Caballeros, no me disculpo por este comportamiento. Porque al comportarme así, no estoy sino cumpliendo un deber. Sin lugar a dudas, ustedes desconocen el verdadero carácter de la persona que esta noche le ha ganado en Ecarte una gran suma de dinero a Lord Glendinning.
Por lo tanto, le pondré en marcha un plan rápido y decisivo para obtener esta información tan necesaria. Le ruego que examinen, en su tiempo libre, el forro interior del puño de su manga izquierda. Y los diversos paquetitos que se pueden encontrar en los bolsillos algo espaciosos de su bata bordada. Mientras hablaba, el silencio era tan profundo que uno podría haber oído caer un alfiler al suelo. Al cesar, se fue inmediatamente y tan abruptamente como había entrado. ¿Debo describir mis sensaciones? ¿Debo decir que sentí todos los horrores de los condenados? Seguramente tuve poco tiempo para reflexionar. Muchas manos me agarraron con brusquedad en el lugar, y de inmediato volvieron a buscar luces. Siguió una búsqueda. En el forro de mi manga se encontraron todas las cartas de la corte esenciales en écarte. Y en los bolsillos de mi bata, una serie de barajas, réplicas de las utilizadas en nuestras sesiones. Con la única excepción de que las mías eran de la especie llamada, técnicamente, distritos. Los honores son ligeramente convexos en los extremos, y las cartas inferiores ligeramente convexas en los lados. En esta disposición, el incauto que corta, como de costumbre, a lo largo de la manada, invariablemente encontrará que le corta un honor a su antagonista. Mientras que el jugador, cortando a lo ancho, ciertamente no cortará nada para su víctima que pueda contar en los registros del juego. Cualquier estallido de indignación ante este descubrimiento me habría afectado menos que el silencioso desprecio. O, la sarcástica compostura con que fue recibido. Señor Wilson, dijo nuestro anfitrión, agachándose para quitarse de debajo de sus pies una capa extremadamente lujosa, de pieles raras, señor Wilson. Esta es su propiedad. Hacía frío. Y al salir de mi habitación, me había echado una capa sobre la bata. Y me la había quitado al llegar al escenario de la obra, supongo. Que es supererogatorio buscar aquí mirando los pliegues de la prenda con una sonrisa amarga. Para cualquier prueba adicional de su habilidad. De hecho, ya hemos tenido suficiente. Espero que se dé cuenta de la necesidad de abandonar Oxford. En todo caso, de abandonar inmediatamente mis aposentos. Humillado, y hasta el polvo como estaba entonces. Es probable que me hubiera molestado este lenguaje irritante con violencia personal inmediata. Si toda mi atención no se hubiera visto en ese momento atraída por un hecho del carácter más sorprendente. La capa que llevaba era de una piel de una rara descripción. Qué raro, qué extravagantemente costoso, no me atreveré a decir. Su estilo también fue una fantástica invención mía. Porque yo era fastidioso hasta un grado absurdo de petulancia en asuntos de esta naturaleza frívola. Por lo tanto, cuando el señor Preston me alcanzó lo que había recogido del suelo, cerca de las puertas plegables del apartamento, con un asombro casi rayano en el terror, vi que el mío ya colgaba de mi brazo, donde sin duda lo había colocado sin darme cuenta. Y que el que me presentaron no era más que uno exacto, al que yo llevaba. En cada detalle, incluso en el más mínimo posible. Recordé que el ser singular que tan desastrosamente me había expuesto estaba envuelto en una capa. Y ninguno de los miembros de nuestro grupo había usado ninguno, excepto yo. Manteniendo cierta presencia de ánimo, tomé el que me ofreció Preston. Lo colocó, inadvertido, sobre el mío. Abandoné el apartamento con una resuelta mueca de desafío. Y a la mañana siguiente, antes del amanecer, comenzó un apresurado viaje desde Oxford al continente. En una perfecta agonía de horror y vergüenza. Huí en vano. Mi mal destino me persiguió como exultante y demostró, en efecto, que el ejercicio de su misterioso dominio apenas había comenzado.
Apenas puse un pie en París tuve nuevas pruebas del detestable interés que ese tal Wilson tenía en mis asuntos. Los años pasaron sin que yo sintiera ningún alivio. Villano, en Roma. Con qué inoportuna, pero con qué espectral oficio, se interpuso entre mi ambición y yo. También en Viena, en Berlín y en Moscú. Donde, en verdad, no tenía yo amarga causa para maldecirlo dentro de mi corazón. De su inescrutable tiranía huí finalmente. Presa del pánico, como de una pestilencia. Y hasta los confines de la tierra huí en vano. Y una y otra vez, en comunión secreta con mi propio espíritu, exigiría las preguntas. ¿Quién es él? ¿De dónde vino? ¿Cuáles son sus objetivos? Pero no se encontró ninguna respuesta. Y luego examiné, con un minucioso escrutinio, las formas, los métodos y los rasgos principales de su impertinente supervisión. Pero incluso en este caso había muy poco sobre lo que basar una conjetura. Era evidente, en efecto, que en ninguno de los múltiples casos en los que últimamente se había cruzado en mi camino, lo había hecho excepto para frustrar esos planes o perturbar aquellas acciones que, si se llevaban a cabo plenamente, podrían haber resultado en amargas travesuras. Pobre justificación esta, en verdad, para una autoridad tan imperiosamente asumida. Pobre indemnización por los derechos naturales de autodeterminación negados de manera tan pertinaz e insultante. También me había visto obligado a darme cuenta de que mi torturador durante un periodo muy largo de tiempo, mientras mantenía escrupulosamente y con destreza milagrosa su capricho de identidad de vestimenta conmigo, lo había ideado de esa manera en la ejecución de sus variadas interferencias. Con mi voluntad, que no vi, en ningún momento, los rasgos de su rostro. Sea Wilson lo que sea, esto, al menos, no fue más que la más absoluta afectación o locura. Podría haber supuesto, por un instante, que en mi amonestación en Eton, en el destructor de mi honor en Oxford, en aquel que frustró mi ambición en Roma, mi venganza en París, mi amor apasionado en Nápoles, o lo que denominé falsamente mi avaricia en Egipto, que en este, mi archienemigo y genio malvado, no podía reconocer al William Wilson de mis días de colegial. El homónimo, el compañero, el rival, el odiado y temido rival en Egipto. Doctor Bransby. Imposible. Pero permítanme apresurarme a la última escena memorable del drama. Hasta el momento había sucumbido indolentemente a esta imperiosa dominación. El sentimiento de profundo asombro con el que habitualmente consideraba el elevado carácter, la majestuosa sabiduría, la aparente omnipresencia y omnipotencia de Wilson, sumado a un sentimiento de incluso terror, que me inspiraban ciertos otros rasgos de su naturaleza y suposiciones, había operado. Hasta ahora, para impresionarme con una idea de mi absoluta debilidad e impotencia. Y para sugerir una sumisión implícita, aunque amargamente reticente, a su voluntad arbitraria. Pero últimamente me había entregado por completo al vino. Y su enloquecedora influencia sobre mi temperamento hereditario me hizo sentir cada vez más impaciente por controlarlo. Empecé a murmurar, a dudar, a resistirme. Y fue solo la fantasía lo que me indujo a creer que, con el aumento de mi propia firmeza, la de mi verdugo sufría una disminución proporcional. Sea como fuere, ahora comencé a sentir la inspiración de una esperanza ardiente. Y finalmente alimenté en mis pensamientos secretos una resolución severa y desesperada de que no me sometería más a ser esclavizado. Fue en Roma, durante el carnaval del 18 de donde asistí a un baile de máscaras en el palacio del duque napolitano di Broglio. Me había entregado más libremente que de costumbre a los excesos de la mesa de vino. Y ahora la atmósfera sofocante de las habitaciones abarrotadas me irritaba más allá de lo soportable.
La dificultad, también, de abrirme paso a través de los laberintos de la compañía. Contribuyó no poco a alterar mi temperamento. Porque buscaba ansiosamente, no quiero decir con qué indigno motivo, a la joven, alegre y bella esposa del anciano y cariñoso Di Broglio. Con una confianza demasiado inescrupulosa me había comunicado previamente el secreto del traje que la vestiría. Y ahora, habiendo vislumbrado su persona, me apresuraba a llegar a su presencia. En ese momento sentí una mano ligera colocada sobre mi hombro, y ese siempre recordado, bajo y maldito susurro dentro de mi oído. En un absoluto frenesí de ira, me volví inmediatamente hacia el que me había interrumpido, y lo agarré violentamente por el cuello. Estaba vestido, como esperaba, con un traje completamente similar al mío. Vestía una capa española de terciopelo azul, ceñida en la cintura, con un cinturón carmesí que sostenía un estoque. Una máscara de seda negra cubría completamente su rostro. «Sinvergüenza», dije, con voz ronca de rabia, mientras cada sílaba que pronunciaba parecía un nuevo combustible para mi furia. «Sinvergüenza. Impostor. Maldito. Villano. No lo harás, no me perseguirás hasta la muerte. Sígueme o te apuñalaré donde estás». Y salí del salón de baile hacia una pequeña antecámara contigua, arrastrándolo sin resistencia conmigo mientras avanzaba. Al entrar, lo empujé furiosamente lejos de mí. Se tambaleó contra la pared, mientras yo cerraba la puerta con un juramento. Y le ordenaba que desenfundara. Dudó solo por un instante. Luego, con un ligero suspiro, retrocedió en silencio y se puso a la defensiva. La contienda fue ciertamente breve. Estaba frenético con toda especie de excitación salvaje, y sentí dentro de mi único brazo la energía y el poder de una multitud. A los pocos segundos lo empujé con pura fuerza contra el revestimiento de madera. Y así, poniéndolo a merced, le hundí mi espada, con ferocidad bruta, repetidamente a través de su pecho. En ese instante alguien intentó abrir la puerta. Me apresuré a evitar una intrusión, y luego regresé inmediatamente con mi antagonista moribundo. Pero ¿qué lenguaje humano puede expresar adecuadamente ese asombro, ese horror que me invadió ante el espectáculo que se me presentó entonces? El breve momento en que desvié la vista había sido suficiente para producir, aparentemente, un cambio material en la disposición en el extremo superior o más alejado de la habitación. Un gran espejo, como me pareció al principio en mi confusión. Ahora se alzaba donde antes no había nada visible. Y mientras me acercaba presa del terror, mi propia imagen. Pero con los rasgos pálidos y salpicados de sangre, avanzó hacia mí con paso débil y tambaleante. Así apareció, digo, pero no fue. Fue mi antagonista, fue Wilson, quien entonces estuvo frente a mí en las agonías de su disolución. Su máscara y su capa yacían en el suelo, donde las había arrojado. Ni un hilo en toda su vestimenta, ni una línea en todos los marcados y singulares rasgos de su rostro. Que no fuera, ni siquiera en la más absoluta identidad, la mía. Era Wilson. Pero ya no hablaba en un susurro, y me habría imaginado que yo mismo estaba hablando mientras decía: «Tú has vencido y yo me rindo. Sin embargo, desde ahora también estás muerto, muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. En mí exististe, y en mí mueres. Mira por esta imagen. Que es tuya. Cuán completamente te has asesinado». Gracias por acompañarnos en la obra de William Wilson. Por Edgar Allan Poe. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.